Ok, estimados, el día de hoy el objetivo es de que vamos a preparar el ambiente de desarrollo. Vamos a continuar con otro nivel más de desarrollo de portales web. Inicialmente usamos para prototipar rápido CSS, frameworks de CSS en, eh, en frameworks ya existentes utilizando el CDN. Ok, un archivo minificado y ahí tenemos todos los componentes y todos los elementos que ya nos brinda el CSS por defecto. Segundo parcial, pues ya nos metimos un poquito más a hacer un poquito más algo llamado un design system, empezar a trabajar y crear nuestro sitio estático, pero esta vez compilándolo previamente a partir de partes reutilizables y tratar CSS como código. En este caso usamos less para hacerlo. ¿Ok? En este tercer parcial vamos a ir a otro componente. Vamos a utilizar algo llamado SPA. SPA significa Single Page Application. Y la idea del SPA es de que realmente no exista un maquetado de HTML de los componentes, sino que se basa en un concepto de que una sola página va a renderizar todo un sitio completo en el cliente en específico, no necesariamente en el servidor. Hoy en día se está regresando otra vez un poquito a usar términos de server-side rendering, pero eso no está dentro del alcance de este tercer parcial. Entonces, ¿Qué herramienta vamos a usar? Vamos a seguir usando Vite. Nada más que esta vez vamos a crear Vite, el proyecto, desde cero esta vez. Y en el framework, en vez de usar Vanilla, vamos a usar la opción de React. ¿Ok? La idea de usar React es una librería que se está usando bastante en el mercado hoy en día. Hay dos sabores, hay dos competidores grandes, hay un tercero que se les está acercando, pero un paso un poco más lento, pero podríamos decir que los dos grandes competidores a nivel de desarrollo de páginas o de aplicaciones web ya comerciales, empresariales, están en React.js y en Angular. La diferencia entre ambos, React es una librería, Angular ya es un framework como tal. Entonces, la curva de aprendizaje para Angular es un poquito más elevada que la de React. La de React solamente es de aprender a que cada componente es un archivo específico y que necesita un transpilador para convertirlo en código ejecutable como debe de ser. ¿Ok? ¿Me confirma si pueden ver mi pantalla? Ok, nuevamente este es un proyecto totalmente nuevo, no lo pueden montar sobre el anterior porque es otro proyecto de Vite. Y la idea es que en este curso vamos a ir desarrollando algo bien sencillito. Vamos a armar algo llamado un Pokédex. ¿Por qué? Porque esto conlleva varios elementos adicionales. Uno, entender el concepto de widgets. Widgets es componentes en la web. Eso se introdujo en la especificación ya a tiempitos, pero React y Angular fueron los dos primeros frameworks que realmente agarraron la esencia de lo que es un widget y cómo incorporarlo dentro de la página. Vamos a usar para manejar el estilo una herramienta llamada Tailwind. Es un pseudo tipo de CSS, o sea, es un generador de CSS que ya tiene utilitarios predefinidos. Lo bonito de Tailwind es que me permite reutilizar esos utilitarios y combinarlos para generar mis propias clases o usarlas dentro del elemento para ir siendo CSS un poquito semántico. Entonces, en el caso de React y de Vite, pues Tailwind nos funciona bastante bien porque ya tienen todo lo que hicimos con LESS. Un minificador y un purgador para eliminar todos los elementos que no son necesarios. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, y lo otro es de que el despliegue de un aplicativo de React es exactamente el mismo que utilizamos en el MPA, en Vite. Lo único que no tenemos que complicarnos tanto en establecer varios endpoints, porque al ser un SPA, el endpoint va a ser uno solo, que es el index.html, y con eso nos vamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, empezamos. Estoy en la carpeta. ¿Se acuerdan que para crear uno nuevo usábamos npm create vite @latest? ¿Se acuerdan, verdad?
Damos Enter, me dice de que sí, hay una nueva versión. Vamos a instalarla. Está creando el Vite. Proyecto del nombre. Vamos a ponerle Seminario de Software, perdón, Portales Web 2 lunes Pokédex. Package name el mismo. No puede, no se permite Portales Web 2 lunes Pokédex. No permite espacios. Ok, ¿qué vamos a seleccionar aquí? Vamos a establecer entonces que vamos a usar React. Es el tercero. Y vamos a seleccionar JavaScript. No vamos a meternos a TypeScript porque TypeScript requiere explicar varios elementos de convertir JavaScript en algo tipificado. No lo ocupamos ahorita, lo vamos a hacer con puro JavaScript. Entonces vamos a seleccionar JavaScript. Ok, y eso me va a estar generando todos los elementos. Al igual que el anterior, me genera un folder. Corremos npm install para instalar las dependencias. Ok, y ahora le hacemos npm run dev para ver que esté funcionando. Lo abro en el navegador. Lo ubico y del momento en que me aparece Vite más React, ahí ya tengo mi entorno de desarrollo listo para empezar. Vamos a seguir instalando ciertas dependencias. El siguiente que vamos a usar es Tailwind. Entonces vamos a ir a Tailwind a buscarlo. Hasta el momento ninguna. Ahorita solo npm install y las dependencias, la única que instala es la de Vite y React, que es la que ya pone por defecto el boilerplate. Ok, vamos al docs using Vite. Ahora sí, vamos a instalar estas dependencias. Ok, vamos a instalar ahora Tailwind y el plugin Tailwind Vite. Se lo voy a copiar en el chat para que lo tengan a mano. Y también el de la página. Ok, corremos esto para instalarlos. Y permítame un segundo. Ok, listo, ya se instaló Tailwind. Y ahora vamos a ir preparando lo demás. Necesitamos un desarrollo, necesitamos un... Es el tercero. Tenemos el Vite config. Y ahora necesitamos instalar toda la parte de Tailwind para que funcione. Entonces, vamos a irnos otra vez a la documentación de Tailwind. Y ahí nos dice exactamente que tenemos que importar el plugin de Vite. Y lo vamos a tener que agregar antes que el de React. Plugins.
Déjeme ver. Los plugins se ejecutan en orden. Tienen un patrón que se le conoce como Change of Responsibility. Entonces cada uno va atando al siguiente y el resultado del anterior le entrega al siguiente. Entonces no, tiene que ir después de React, que React es el que al final genera los JavaScript con las clases internas, el JSX. Entonces primero va React, después Tailwind CSS. Compila el HTML que está declarado, que es un pseudo HTML, en puro código JavaScript. Entonces, sí, primero necesita crearse este React para que todos los elementos que estén dentro del class list entren a Tailwind. Si no, no los va a buscar. En teoría. Vamos a ver. Y ahora con esto, solo tenemos que importar en el CSS, que ahí ya tenemos un CSS. Si se fijan en el source, tenemos el index CSS, que tiene varias cositas ya puestas. Entonces, antes de todo eso, vamos a venir y le ponemos el import del Tailwind. Vamos aquí. Se volvió a cargar el servidor. Y en teoría debe de seguir funcionando. El que repito, perdón. Me fui a la carpeta source. Ahí está el archivo index.css. Y agregué en el principio esta línea de código. Listo. Ok, voy a agarrar el... Alguien tiene el micrófono abierto. Ok, voy a agregar la carpeta GitHub para ya ir preparando todo de un solo y tener el pipeline. Y lo voy a pegar en este mismo. Paste. Solo voy a revisar el deploy pages, a ver si está bien. Vamos a ver. Este es un SPA. Main, contest read, write, deploy base URL. Este no lo vamos a ocupar realmente. Ahorita no molesta, pero quitémoslo. No, sí se ocupa. Deploy base URL. Vamos a ocupar GitHub pages. Ahí está bien. Deployar. Instalamos. Aquí en vez de deploy base URL usamos el mismo deploy base URL. Ahí estamos bien. Compila el proyecto, configura, lo sube y sube la carpeta distro. Exactamente el mismo. Lo único que cambié fue aquí SPA, pero es exactamente el mismo el que ocupamos. Ok, entonces solo lo copié. Ya lo tienen en el repositorio. Ok, y en el CSS, en el título, en el name, en vez de MPA, le puse SPA. Es lo único que le cambié. De ahí nada más. Listo. Ok, entonces ya tenemos nuestro aplicativo con React, también con Tailwind incorporado y en este caso también ya puesto. Vamos a agregar otro porque en Tailwind también me permite agregar algo llamado Purge CSS. Voy a darle para atrás. Docs. Aquí está using PostCSS. ¿Qué es el PostCSS? PostCSS es simplemente otro purgador. ¿Se acuerdan que usábamos CSS Purge? En este caso no usamos el PostCSS y lo agregamos también. Entonces vamos a incorporar estos dos. Entonces vamos a venir. Vamos a instalarlo.
Déjenme cerrar acá. npm install -d. Ok, el post CSS es como el purge que usábamos para hacer la minificación. Y eso es lo que vamos a agregar como plugin después de usar Tailwind. Y eso me lo va a quitar. Entonces vamos a venir a bitconfig. Vamos a hacer import post CSS. Pero no es de post CSS aquí, sino que es este. Tailwind post CSS. Ok, permítanme. Senfite. Creo que no ocupamos el post CSS, solo déjenme configurar. Sí, no lo ocupamos. Vamos a dejarlo así. Yo aquí estoy inventando cosas que no. Ok, entonces con esto estamos bien. Vamos a quitar este de aquí. Ya tenemos React, Tailwind CSS y eso nos va a establecer. Vamos a incorporarlo del base URL para el process.env, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ok. Ahora, si observan ustedes el index HTML, lo único que voy a cambiar es el título. Y observen de aquí está un root y un script que es de tipo module. Esto es propio de Vite. Y el source me manda a un archivo llamado main.jsx, que es diferente al JS que hemos estado acostumbrados. Recuerden, JS es JavaScript. JSX es un esquema que inventó Facebook, hoy en día Meta, para poder decirle a esta gente que es un archivo de JavaScript, pero que combina también etiquetados de HTML adentro. No es un JavaScript puro, sino que es simplemente un JavaScript que combina elementos que tienen que ser interpretados por otro programa. Este programa, en este caso, es la librería de React. Y el que lo interpreta es un módulo, un componente que se le conoce como JSX. Agarra ese código HTML o ese pseudocódigo HTML y lo convierte a funciones puras de JavaScript. Eso lo hace por el fondo. Nosotros no lo vemos. Nosotros solo vemos el resultado final. Entonces vamos a venir y vamos a ir al main JSX, que es el principal. Y si ustedes observan, lo único que hace es importar el index e importar un módulo, que es el módulo de la aplicación. Aquí vamos a ir incorporando todo lo demás. Internamente, ustedes observan que aquí lo que tenemos es etiquetas HTML custom, es decir, nombres de componentes propios de React que permiten que la aplicación funcione. Entonces, este main no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar así, tranquilito, ahí está bien. El que vamos a tocar sí es
el appjx. ¿Por qué? Aquí está todo ya, si ustedes observan, es como que si estuviera viendo un pedazo de código HTML. Este es el JSX. Ahora, no es HTML verdadero, es HTML, es muy similar. Hay algunas diferencias. Por ejemplo, en HTML nosotros definimos con el atributo class un valor. Pero como estamos en un archivo JavaScript, la palabra clave class tiene otro significado y es muy importante. Entonces se tuvo que cambiar en el parser que en vez de buscar el atributo class, busque class name. Lo vamos a explicar más adelante. Al final yo puedo crear varios componentes que se van a ir armando como legos uno por uno y yo puedo ir incorporándolos. Entonces ahorita vamos a venir y vamos a borrar todo esto. Voy a decir adiós, camote. Y hay ciertas reglas en los componentes que hay que tener en cuenta. Vamos a borrar esto, no lo ocupamos. Y tampoco más que el appjs. Con esto lo único que estoy haciendo es eliminando cualquier contenido. ¿Ok? Y si vemos el resultado, lo único que hice fue quitarlo. Punto. Ahí estamos bien. Después voy a ir al CSS e ir eliminando cosas que no ocupamos. Lo que quiero mostrarles aquí es cómo vamos a estructurar nuestros componentes. Entonces, siempre dentro de la carpeta source es buena costumbre, en este caso a mí me gusta, establecer los elementos. Y a mí me gusta con esta estructura de folders. Components es donde vamos a tener todas las piecitas pequeñas que puedo estar reutilizando. Por ejemplo, las tarjetas, las navegaciones, los profile pictures, o sea, los circulitos con las imágenes de las caras, el menú hamburguesa, todos esos son componentes bien específicos y algunos bastante utilizables, se reutilizan bastante. Y luego de esos, conglomerando o armando esas piezas en uno solo, yo tengo mis páginas. Entonces voy a crear otro folder llamado Pages. Ya voy a ir armando mis páginas. ¿Ok? Las páginas son los componentes más grandes. Es ya la conglomeración, el armado, el collage de los diferentes componentes pequeñitos para producir una página más grande. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces vamos a ir primero con una página principal. Y le vamos a poner aquí que este va a ser el dashboard. JSX. Es correcto, es correcto. Es como los HBS. Lo único es de que ahora las variables ya no son tan complicadas de manejar. Las puedo manejar internamente en el mismo archivito. Ya van a ver qué interesante es esto. Entonces, ¿qué es lo único requerido para un componente en React? Ahorita solamente hemos creado el ambiente de desarrollo y realmente no hemos hecho ninguno. Solo hemos borrado. Entonces, solo hasta el momento no toquemos main y en appjs que lo eliminamos todo el contenido exceptuando las dos etiquetas vacías. Eso es todo. Ahorita vamos a crear un primer componente, en este caso el dashboard. Y aquí explico la estructura, cómo se estructura un componente. Un componente, un widget en React es una función que me devuelve un elemento, uno. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ir estableciendo primero ciertas reglas. Vamos a definir constant. Constant es, recuerden, la definición de una variable y todos mis componentes deben empezar en mayúscula. Entonces vamos a decirle dashboard page. Y lo que devolvemos es una función estática. Luego, si este es lo común es de que un componente es por archivo, solo le digo export constant dashboard page, ya de un solo. ¿Por qué el export? Porque eso es lo que le permite al resto de la aplicación tener acceso a este componente. ¿Capich? Y esto tiene que devolver un elemento. Y ese elemento puede ser
cualquier elemento básico de HTML. En este caso, todo lo que es HTML va en minúsculas. Aquí le puedo poner hola mundo para hacerlo algo trillado. Y si se fijan, es puro HTML simple y sencillo. No hay ningún componente raro aquí. ¿Está llevado bien? Ahora voy a usar este componente, este dashboard, y lo voy a incorporar dentro de la aplicación. La aplicación es el grandote, ¿ok? Ahí voy a tener toda la lógica para manejar todo el sitio. Luego le vamos a meter routers, que van a ver que es algo bien bonito, pero hasta el momento en app.jsx lo único que necesito hacer es incorporar dashboard dentro de mis elementos. Entonces vamos a buscar dashboard page. Si se fijan, voy a importar dashboard page. ¿De dónde? De la carpeta pages y el archivo dashboard.jsx, pero omito el .jsx. Ya el mismo Vite entiende de que estoy buscando esos archivos. ¿Entendido? Ok. Entonces ahora tengo acceso a esta variable. Ahora miren qué bonito. Tengo ahora mi etiqueta HTML propia. Entonces ahí le estoy diciendo, ok, aquí va a renderizar lo que contiene el dashboard page. ¿Capich? Correcto. En este caso, por estar entre corchetes y exportarlo directamente, viene el nombre. Exporta el costo el mismo nombre. En app.jsx lo importamos con ese mismo nombre e internamente en el JSX lo ponemos como etiqueta. Veamos, y ahí tenemos nuestro Hola Mundo ahí puesto. ¿Y qué es lo bonito de reutilizar código de este tipo? Como es una etiqueta, lo repito 6 veces. Y se imprime 6 veces exactamente el mismo section. Con gusto. Ahí está. Dejo estas. Ok, si quiere comparto pantalla para que lo veamos. Ok, permítame. Que se me escondió aquí, permítame. Ahí está, vamos a ver. Dashboard page, dashboard page. Vamos a la página dashboard JSX. Ok, listo. Antes del constant le hace falta la palabra clave export. Sin ese export ahí, esa variable no está expuesto a ningún otro lado. Entonces el programa no lo puede ver. Pruébelo ahora. Can resolve tailwind JSX. Ok, enséñeme el package.json. Ok, no instaló los primeros dos que mandé en el chat.
Lo acabo de mandar otra vez. Y es que, y eso es lo que estoy, no, es que también, ok, estimado, ahorita sí estoy viendo de que sí los instaló, pero los instaló en el lado equivocado. Mire, ustedes, el Portal Pokédex es la carpeta en donde debe de estar instalado. Y el package JSON, el package log y el node modules que están ahí está dentro de la carpeta Portal 3. Sí, entiendo. Correcto. Sí, eso lo puede eliminar sin problema. Igual el package JSON y el package JSON log que está ahí abajo. Los últimos que están. Esos dos. Vamos a ver. Ok, y en el, vamos a ver, en el index.css. Ujú. Y muéstrame el vite config JS. Sí, ahí está bien. Tailwind Vite y Tailwind CSS, sí, ahí están los dos. Eh, Kernel Result, Tailwinds, CSS, porque lo tiene con, es en el index CSS, ahí, pero cerró el anterior. Bueno, ok, sí, pero hay algo más ahí, hay algún error de sintaxis ahí. Listo. Ok, continuemos entonces. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla nuevamente? Ok, entonces en React trabajamos en esos elementos, en componentes y en componentes que se van a ir estructurando uno con el otro. Cuando les digo de que las variables ahora ya no es tanto lejos en una estructura de datos, sino que ahora es un poquito más estructurado, es más fácil de acceder a él, porque el componente como tal me permite manejar ciertas variables, nada más que hay ciertos mecanismos especiales. Por ejemplo, en este caso, React para poner una variable dentro, y por eso es que a mí me gustaba usar bastante HBS, es porque utiliza interpolación de JavaScript, que es similar. Entonces, por ejemplo, yo digo constant mensaje y le digo que ese va a ser el hola mundo. Y esa variable la quiero imprimir, lo hago entre corchetes, entre llaves, perdón. Entonces se observan
la variable y la variable entre las llaves va a ser reemplazado por el elemento. Entonces, tenemos exactamente lo mismo. Vamos a cambiar el mensaje para que vamos a ponerle aquí new date y a este mensaje le vamos a poner que va a ser to get, sería to local date string. Ok. Y ahí me muestra que hoy es marzo 17 del 2025. Listo. Ok, entonces vamos a ir armando algunos elementos dentro de los componentes básicos. Ok, ¿qué cosas son básicas que necesitamos tener dentro de? Necesitamos el navbar. Lo vamos a poner con mayúsculas para seguir el estándar navbar.jsx. Ocupamos el footer.jsx. Ocupamos aquí también el container básico. El container es un objeto bien especial porque se ocupa que yo le ingrese adentro cuáles van a ser los elementos que se van a renderizar adentro de forma dinámica. Cerremos estos para que no nos vayan a molestar. Entonces, el navbar. Export constant navbar es igual a y recibimos todos los elementos. Ok. Y podemos trabajar directamente y le definimos, ok, este va a ser un nav. Dentro del nav vamos a tener un L y dentro del LI vamos a tener nuestros buenos hipervínculos. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí solo vamos a tener tres. Home. Vamos a ponerle aquí category. Y vamos a ponerle el about, como dice el compañero. Entonces cambiamos en vez de home, vamos a ponerle dashboard. Y aquí vamos a ponerle el My Collection para la colección propia. Ok, este va a ser, uy, aquí tenemos un error aquí de maquetado. Y ahí está. Vamos a darle un formato para que quede bien ordenado. Y ahí está. Ahorita no le vamos a poner un href todavía. Después vamos a cambiar esto por otro componente, pero esto es lo que necesitamos. Ahora, aquí viene la parte interesante de Tailwind. Vamos a tratar de aplicarle estilo. Primero, vamos a eliminar todos los estilos esos que están. Adiós. Solo dejamos Tailwind. Y en el app CSS también hay data. Entonces aquí los eliminamos. No me interesa mucho estos. Entonces, una de las cosas de Tailwind es de que utiliza clases y clases de tipo utilitario. ¿Qué quiere decir? Son clases que representan ciertas acciones básicas. Tenemos el micrófono abierto.
Ok, entonces, una de las cosas, por ejemplo, aquí está toda la documentación que maneja y maneja cómo lo puedo trabajar. El aspect ratio, las columnas, el manejo de los displays. Esto es puro layout. Después el flexbox, la parte del grid, cómo manejarlo. El spacing, el padding y el margin. El manejo de los tamaños. Él genera un montón de elementos que ya están predefinidos y cómo puedo trabajar, e inclusive elementos como background colors. Si ustedes se fijan, tiene una serie de elementos ya preexistentes. Y estos que tenemos aquí son los nombres de las clases. Entonces, por ejemplo, yo quiero un background black y quiero que el texto, por aquí tiene que estar la tipografía. Transition, animations, transforms, interactivity, ¿dónde está? Backgrounds, text. Aquí están los colors, solo pongo el text y el valor del color también. Entonces aquí lo busco. Vamos a ponerlo algo bien simple, black y white. Ok. Entonces al nav vamos a decirle, ok, class name, no class, sino que class name, porque class name es el que maneja React. Entonces aquí le decimos background black y le decimos text color white. Y eso es todo. Y lo que yo estoy esperando es de que me los ponga en un color, pero es que no lo he importado en ningún lado. Entonces vamos a crear otro componente un poquito más bonito. New file. Y este le vamos a llamar page. ¿Por qué el page? Entonces este va a ser igual a... Y aquí definimos return. Vamos a poner, a esto se le llaman fragmentos. La etiqueta que no tiene nada de nombre, React lo maneja como fragmentos y esto es porque React solamente me puede devolver un componente, uno, por defecto. Entonces si yo trato de hacer lo siguiente, por ejemplo, navbar, lo voy a incorporar ahorita. Como no tiene internos, lo puedo simplemente hacer uno de apertura y de cierre. Y aquí voy a poner un main que es una estructura. Vamos a poner el lorem ipsum para un párrafo. Y abajo ahorita no tenemos el footer hecho, así que lo vamos a hacer directo. Y aquí le ponemos 2025-01. Ok. Si ustedes observan, ya de forma predeterminada el inter me dice, hey, aquí hay un error. Porque estoy tratando de devolver en la raíz 1, 2, 3 elementos. Ok. Y la regla de React me dice de que un componente solo puede devolver uno. Pero no me dice de que ese uno puede tener varios componentes adentro. Entonces, en estos casos, yo uso un fragmento y encierro los tres elementos dentro del fragmento. De esa forma, sí se me permite incorporar varios elementos anidados. ¿Capich? Sin tener que entrar en una sobreestructura de divs. Antes no existía el fragmento y cada componente teníamos que encapsularlo a un div o un spam. Y eso era doloroso para el DOM, porque era HTML que va directamente al DOM. En este caso no. Entonces tenemos el page. Ok, perfecto. Aquí vamos a agregar y vamos a recibir un parámetro. Los parámetros en React va a ser una clase aparte. Ahorita solo sepan que yo necesito extraer todos los que son los hijos. Entonces, entre llaves voy a escribir children. Y en la parte del main, en vez de lorem ipsum aquí, voy a ubicar el children. O sea que los elementos que estén internos, por ejemplo, estos tres son children del fragmento. Cualquier cosa que yo ponga entre las etiquetas page se convierten en el children de page y yo puedo controlar exactamente dónde se tienen que renderizar. ¿Ok? Entonces vamos a venir y vamos a irnos al app, ya para terminar. Y en vez de usar
el fragmento. Voy a usar el componente page. Ups, más antes aquí. Ok. Y estos 6 elementos dashboard page van a ser los hijos del page. Y como podrán ver, el nav está ok, porque ahí están los 3 hipervínculos, dashboard, my collection y about. Está en background negro. ¿Por qué? Porque establecimos las clases background negro y color white. E internamente tenemos todos nuestros elementos y el footer que solamente devuelve esta parte. Y así es como empezamos a un proceso llamado componentización de sitios. Ese ejercicio lo vamos a hacer mañana, pero con esto nosotros ya tenemos preparados y listo para empezar a trabajar con nuestra aplicación SPA de React. ¿Alguna consulta? No, realmente solo le cambiamos el título aquí. ¿Algún error de sintaxis? Ha de tener algún export, inspeccione el elemento y ahí le va a decir qué componente no se pudo cargar. O- ok. eh, Comparta pantalla. No. Ok, mire, pero si se fija, la consola tiene un error. No, regresa a la web. Esa. Ok, hay un syntax error en JSX, justamente en dashboard page. Ujú. Export constant dashboard page. Cópiase dashboard page. Y date, new date es con D mayúscula. Es un objeto, es una clase date. To local date string, ahí sí. Y a ver, refresquelo. Ok, sigue habiendo un error ahí. Váyase el appjsx. Bueno, ok, listo. ¿Y otro compañero? ¿Era lo mismo o...? Ok, listo pues. Entonces, con esto terminamos, estimados. Quedan despachados.